¿Qué es ser hincha? Ser hincha no es solo alentar cuando se gana o sufrir cuando se pierde. Es identidad, es comunidad y es pertenencia. Es la camiseta que llevamos como segunda piel, la barra que canta como familia y la memoria que resiste en las tribunas. Ser hincha también es tensionarse con la dirigencia, con los empresarios y con los que ven en el fútbol solo un negocio más. Para que sepan, el fútbol es arte, es poesía, es pasión y debería ser ante todo un lugar seguro para quienes se encuentran en la cancha, el lugar que rompe con las profundas desigualdades sociales. ¿Sí? Porque cuando gritamos y alentamos en la cancha, todas y todos somos iguales. ¿Quién no ha llorado cuando nuestro equipo pierde una final? ¿O quién no se ha emocionado hasta las lágrimas cuando nuestro equipo nos entrega un hermoso y épico triunfo? Bueno, a mí me ha pasado infinitas veces, porque eso es el fútbol, es rebeldía y pasión popular. Hoy nos solidarizamos con la hinchada y el pueblo de Universidad de Chile tras la tragedia de Avellaneda. Y lo digo como hincha de uno de sus clásicos rivales, como hincha cruzada. Porque el fútbol es un lugar de encuentro, no de miedo, ni de miedo a si volvemos o no vivos a casa. Nada justifica el maltrato, la represión, la humillación y la falta de humanidad que vivieron los hinchas de la U. Nada. Ni las casas de apuesta, ni los compromisos con los sponsors, ni menos la avaricia de unos pocos. Les quiero dar un dato. El 30% de personas en Chile interactúa con casas de apuestas deportivas y solo 5 de estas controlan el mercado. Y hasta hace muy poco la NFP firmaba contratos millonarios con ellas. Por otra parte, tenemos las sociedades anónimas, que no respetan ni la identidad ni de los clubes ni de las hinchadas. Y aunque vinieron a decirnos que venían a salvar al fútbol chileno, hoy el 80% de nuestros clubes se encuentra enfrentando una profunda crisis con pérdidas millonarias. Y por si esto fuera poco, ahora también los representantes de jugadores entraron al juego de las sociedades anónimas como dueños de clubes. Al mismo tiempo vemos como en Chile, Brasil, Argentina y en distintas partes del mundo estallan escándalos de corrupción en la cancha, que nos ensucian la cancha. Mientras las jugadoras del fútbol femenino luchan día a día para conseguir derechos, como el derecho a la maternidad, el derecho a los seguros médicos, el derecho a tener condiciones de juego dignas y al mismo tiempo incluso derechos laborales. Hoy eso es el fútbol también, lo que refleja nuestra sociedad, tanto sus pasiones, pero también sus profundas desigualdades y abusos. Soy Karina Oliva y esto es El silencio de los inocentes. Bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo. Esto lo están preguntando por lo que pasó la última vez, ¿verdad? Exacto, sí. Oh, ya la me va a volar. Volvimos a la calle a preguntarle a las personas qué piensan sobre fútbol y política. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Dónde crees que existe más violencia, en la política o en el fútbol? Complejo, pero probablemente la política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien la política, la violencia no es física, sino más de vulneración de derechos. Es que el fútbol es político igual, entonces ambos aspectos como que no lo podemos dimensionar, siento que ambos se complementan. De lo que, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en el fútbol es una clara falla del sistema, de que no hay una represión, entonces al final del cabo es interminable. Yo creo que en el fútbol, porque por ejemplo yo soy muy seguidor del fútbol argentino. ¿Ya? Y en el fútbol argentino erradicaron completamente la violencia porque hicieron medidas efectivas, por ejemplo sacar a los visitantes, que está mal, yo no coincido, pero bueno, fue una solución. Sacaron las formas de poder financiar como legalmente a las barras también. Bueno, en los dos ámbitos, bueno, es súper reñido, bueno, el asunto porque la gente se agarra, hablando de política, la gente se agarra en fútbol, bueno, ¿cachai? Y eso, bueno, que se puede llevar a una weá civilizada. La política, ¿Por qué? porque es como no explícita, pero es muy violenta.
La política, ¿Sí? ¿Por qué? porque siento que es como otro tipo de violencia. En el fútbol, yo creo. El fanatismo por los equipos es muy brígido. En la política. ¿Por qué? Pucha, porque hay mucha rivalidad, po, y hay mucho más espacio para ser rivales, mucha más competencia, hay muchos más intereses también de por medio. Vamos a seguir comentando y hablando de fútbol. Para eso tengo un tremendo invitado. Estoy con Patricio Córdoba, fundador y editor de Matecito Amargo, editor de los diferentes Fútbol Club y también parte del podcast Fútbol, ¿o no? El otro fútbol. El otro fútbol, El perdón. otro fútbol. ¿Cómo has estado, Patricio? Bien, todo bien. Aquí contento también de jugar en estas canchas, pues, en las canchas ahí de la televisión igual. Sí, mira tú, para que entremos como de lleno rapidito, De buena. tú has estado trabajando en la edición, en la publicación y en la reflexión del fútbol, no solo como lo que ocurre en la cancha, sino que también esto de la identidad, esta identidad popular que pasa más allá de los 90 minutos. Los 90 minutos es un momento, pero el Sí. fútbol es como vida, ¿o no? Sí, sí. Bueno, vengo trabajando desde la editorial Matecito Amargo desde el año 2020. Y antes ya veníamos también militando los espacios futboleros. Te hablo del 2012, organizándonos con socios de Colo-Colo en concreto. Yo soy colocolino. Bueno, yo soy cruzada. Buenísimo. Hay un clásico aquí. Sí, Bueno. pues, Hay que reconocer que ganamos el otro día. sí, no. Andan los tumbos ahí, Colo-Colo no está dentro de su éxito deportivo, digamos, ¿cierto? Y bueno, en el 2012 tampoco. Y desde ahí nosotros nos empezamos a organizar y disputar los espacios que estaban perdidos a propósito de la ley de la Sociedad Anónima Deportiva, ¿cierto? Que entra en vigencia, al menos en el mundo colocolino, en el 2005, con Blanco y Negro S.A. Y bueno, una lucha enorme de mucha movimiento político, social, cultural dentro de lo que es Colo-Colo, que está fuera de la cancha, po, que no está dentro, no es parte de los oncena titular, ¿cierto? Y es parte de lo que, digamos, es y entendemos como club nosotros. Sí, porque uno recuerda el fútbol antes de la sociedad anónima y había una cohabitación muy de comunidad. Y que eso hoy día la sociedad anónima lo han ido rompiendo, lo que pasó con CDF, que las canchas ahora no se llenan. O sea, es muy difícil, incluso para la hinchada, por los costos de las entradas, poder acceder, el tema de los abonados. Y han ido rompiendo como todo ese tejido social histórico que tiene la sociedad, no solo chilena, latinoamericana y mundial, con sus clubes. ¿Cómo ustedes han desarrollado, han visto el cambio en esta tensión que se genera entre las hinchadas, las dirigencias y los dueños de los clubes, que no necesariamente es lo mismo que la dirigencia? O sea, Claro. ahí hay algo. Claro, ahí hay harto que sacar y que estudiar. Nosotros lo que hemos estado visualizando ahí es que efectivamente antes los clubes sociales, las corporaciones sin fines de lucro, en este caso la Católica, la Fundación, pero sobre todo las corporaciones eran espacios asociativos, bien, asamblearios. Ahora, dentro de este proceso que estamos viviendo hoy día, donde eso se cortó de cuajo y comenzaron a quienes dirigían los clubes hoy día no son elegidos, ¿cierto?, democráticamente como antes eran, sino que son Socios mayoritarios. Totalmente, ¿cierto? O sea, la billetera te coloca en el asiento en que está ahí. Moza, por eso está donde está, ¿cierto? En su tiempo Heller en la U, etcétera. Por tanto, perdimos democracia, en verdad, po. En estricto rigor, los clubes, al no tener el funcionamiento y ser esa escuela social, política, de relacionarse con gente distinta a nosotros, se pierde democracia en cierta parte. Entonces, lo que ocurre hoy día, y esta como brecha que hay, es una brecha que no tiene una vuelta, po. Antes tú podías también, como socio activo, ¿cierto?, poder decir en asamblea, oye, esta gestión de tal área del club no está bien, no va correcta, no es lo que pensamos, ahora ¿a quién se la dice? ¿Cierto? Entonces, Claro. Hay como lo que se denomina como la mercantilización del deporte y de una de las pasiones más importantes que hoy día hay a nivel mundial, que es el Claro, fútbol. O sea, claro. ha sido como trágico. Y mira, y te quiero llevar a esto que ocurrió en estos días, que es muy trágico, lo de Universidad de Chile con Independiente Avellaneda, que fue un nivel de violencia inexplicable. Pero ustedes como colocolinos hace poco también vivieron, también para un partido internacional en el Monumental, también una tragedia, además con 2 menores de edad fallecidos. sí. Se conjugan elementos, creo yo, entre la represión, la estigmatización del hincha,
y una dirigencia que no quiere hacerse cargo de más allá de lo que si esto le renta o no le renta en el balance anual. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo podemos marcar un punto de inflexión con estas tragedias que lo que no queremos es que se normalicen? Es difícil, sobre todo en estos días que son muy pegados al acontecimiento. Hoy día todavía estamos atrincherados, decimos, en el discurso y la narrativa. Empezaron ellos, empezaron estos otros, la culpa es de ellos, la culpa de... Cuando lo que estamos viendo, concretamente, siento al menos, tiene que ver con una expresión de fascismo brutal, lo que vivimos, lo que se vivió tanto para el caso de Martina y Milan, en el partido en Colo-Colo con Fortaleza, con una represión también de carabineros de la policía chilena, que les da muerte, y que hay un montón de irregularidades en su proceso posterior. Hoy día no hay ninguna justicia al respecto. Y lo que ocurre también en Avellaneda, independiente de quién empiece o quién no empiece, nosotros tenemos contactos con mucha gente de Argentina también, y estuvimos conversando a propósito de esto, así como también con los compañeros y compañeras de la U. Y en ambos lados hay hinchas heridos, en ambos lados hay hinchas que... Hay dolor de la hinchada. Hay dolor de ambas hinchadas. Y también yo puedo entender que cada hinchada quiera también como cubrir a los suyos y decir, no, fueron ellos. También lo puedo entender en el proceso. Pero yo creo que lo que falta para poder bajar la pelota, ponerla al piso y encontrarnos para encontrar una solución, es también ser empático. Lo que le ocurre. Mira, y si no mal recuerdo, hay un partido de la final de la Libertadores entre Boca Juniors y el del año pasado, o a principios de este año, no recuerdo bien, que también hubo una tensión con las policías en Brasil, que ocurrieron cosas muy similares, o sea, el abuso policial, el control también de las casas de apuestas, de que no quieren que el resultado se les mueva porque lo que se juega en términos de recursos es muy fuerte. Lo mismo pasa acá, y las hinchadas completamente desprotegidas y con una sensación de orfandad. Sí, bueno, ahí tuviste varios puntos que hacen que este análisis sea más complejo aún, ¿cierto? Como que por un lado tenemos a una sociedad anónimas deportivas que lo que están haciendo es disputar, digamos, su negocio en canchas en las cuales los socios y socias organizados no pueden decidir. Eso ocurre. No obstante, los socios y socios, también creo que hay que decirlo, sí se organizan, sí existen y sí disputan su espacio. Sin ir más lejos, por eso también como caer en estas lógicas de que son todos violentos, tampoco nos va a ayudar al diagnóstico real. En la gente de la U existen asociaciones, la Asamblea Hinchas Azules lleva años trabajando. Hoy día se reactivó la Corfuch, que es un proceso también de una lucha enorme para encontrar democracia dentro de la interna del club. Colo-Colo tiene comisiones de derechos humanos, comisiones de género, institucionalizadas, el primer club con protocolo de género, con un protocolo y un equipo armado. El Wander lo mismo, y así podemos seguir nombrando distintos lugares. Ahora, claro, ese lugar no alcanza a resolver el conflicto que está arriba, con mucha plata también de por medio. Y mira, Pato, quería conversar de algo que me interesa mucho. Tú como editor también de Matecito Amargo, yo quiero mostrarles este libro, que esto es una recopilación también del fútbol rebelde y popular, de lo que es también el fútbol para los hinchas, y que esto aborda, si no me equivoco, para que tú me puedas corregir también y puedas contarnos de una experiencia de una junta que hubo entre distintas agrupaciones futboleras a nivel Chile, Colombia, Argentina. Cuéntanos qué significó este proceso y qué ha sido Matecito Amargo como en esta militancia del fútbol, como más que solo la pelota y los 90 minutos. Claro. Nosotros, bueno, pandemia ayudó a cortar brecha en términos de distancia, ¿cierto? De alguna manera nos reactivó respecto al uso de la tecnología y todo. Hace mucho tiempo venimos con las consignas del fútbol rebelde, popular, etcétera, pero también esto ha sido una escuela para nosotros. El hacer fútbol rebelde y popular, digamos, ha ido como de a poco tomando un cuerpo. Y dentro de ese libro, concretamente, fue un encuentro que hicimos el año 2020, en plena pandemia, donde lo que hicimos fue juntarnos con experiencias de distintos países. Ahí aparecen, y mando un saludo ahí si lo logran ver, a Andrés, ¿cierto?, del fútbol rebelde Ecuador en ese tiempo, y hoy día la pelota no se mancha. También fue la pelota rebelde de Bogotá, una escuela popular en pleno Bogotá. Nos vinculamos también con gente de Ecuador, bueno, ahí estoy leyendo justo para acordarme, de España. Y lo que queríamos hacer, y Bolivia también, y lo que queríamos hacer era como entender cómo el fútbol popular
toma cuerpo en los distintos territorios, po. Porque claro, hablamos mucho de eso, pero ¿cómo es en verdad? ¿Se puede llevar a cabo? Y ahí nos dimos cuenta, claro, que el fútbol rebelde y popular que existe en Bogotá es distinto al que existe en la población La Victoria acá, por ejemplo. Exacto. Es distinto y muy distinto al que existe en España, donde hay ligas profesionales, pero que son populares. Entonces, que son distintas a las que nosotros conocemos con el Real Madrid, con todo ese tipo de fútbol mainstream, digamos. Sí. Entonces, eso es lo que busca ese libro. Nos juntamos, un Es de encuentro... experiencia, un libro de las experiencias que cada uno de ellos Claro. ha ido desarrollando. Totalmente. Y también yo soy parte también de un colectivo que se llama Fútbol y Resistencia, donde analizamos la pelota también desde la educación popular, pues, en la lógica de poder transformar nuestras realidades. Y bueno, hago todo ese vínculo porque justamente Matecito Amargo viene siendo ese brazo que necesitamos también para dónde encontrar respuesta a las transformaciones que requerimos. En un momento nos encontramos con que estábamos avanzando en los distintos espacios organizados, pero después decíamos, estamos repitiendo lo mismo que estamos criticando, po. ¿Dónde encuentro entonces que alguien me diga dónde salir o cómo poder ejecutar ciertas cosas? Y bueno, la literatura futbolera hoy día es amplia y está creciendo, pero sigue siendo estadística. No tengo nada en contra de los compañeros y compañeras que hacen ese tipo de libros, ¿cierto? Narrativa, nostalgia y todo, bien, súper bien, pero nos faltaba también el que podamos como darle una vuelta más, pues nosotros siempre decimos... El debatirlo, discutir, el no estar de acuerdo. No pasa nada si no estamos de acuerdo. Todo bien, el tema es como ya, no estamos de acuerdo, queremos algo similar, entonces veamos cómo podemos llegar también a acuerdos. Bueno, yo estuve revisando parte de la literatura, o sea, de los libros que ustedes han trabajado y tienen desde proyectos que abordan lo que es ser desde los hinchas cruzados, Colo-Colo, la Chile, Palestino, pensando incluso que hoy día Palestino es uno de los clubes que más hace referencia a la crisis global que vive hoy día el pueblo palestino por la invasión de Israel. Y incluso... hinchas que han ido a otros clubes con la camiseta palestino han sido agredidos o han sido prohibidas su entrada solo porque están con la camiseta palestina. O sea, el fútbol siempre también ha mostrado un sitio político en la historia. Bueno, lo hizo Sócrates, quien más tenía hasta una posición al respecto, Cantona, Sartre. por ejemplo. Cantonada también, Sí. la histórica patada de Cantonada, o cómo la Unión Soviética no quiso jugar el partido del Mundial acá en Chile porque estábamos en plena dictadura cívico-militar. Está muy ligado el trasfondo cotidiano de la sociedad del mundo y sobre todo la latinoamericana con, o sea, la democracia corintiana es uno de los clásicos Claro. políticos futboleros. Entonces, ¿cómo ves estas contingencias hoy día, por ejemplo, la contingencia chilena respecto a lo que ocurre con los clubes, con la sociedad anónima, con las casas de apuestas? Y donde también hay tantos niños y niñas. El otro día salía en esta investigación a propósito del problema de las casas de apuestas entre la NFP y hubo indagatoria, el caso raramente, no sé, se cerró muy rápido, y declaraciones de exjugadores que decían que ellos no trabajan con casas de apuestas porque no van a estar fomentando la ludopatía. Pero hay otros que sí, pero no me refiero a los jugadores, pero hoy día, ¿cómo conviven esos lugares? Sí, es complejo. Tomando un poco la pregunta desde el inicio, dentro de la editorial lo que buscamos también es como poder reflexionar sobre nuestros clubes. Y ahí aparece una colección que se llama Repensando Nuestros Clubes, donde hemos ido abordando a Colo-Colo, a la U, a la Cato, al Vial. Ahora estamos pronto a presentar el sábado 30 de agosto en Coquimbo, también al Coquimbo Unido. Justamente para poder darle una vuelta a la práctica misma que ya estamos como habituados respecto a lo que son los clubes, por repensarlo desde la historia, volver a pasar por la memoria lo que fueron, por ejemplo, las dirigentes mujeres. Se habla muy poco de eso, y ese tipo de cosas son parte de lo que el Repensando Nuestros Clubes busca. Desde esa idea, lo que tú mencionabas con respecto al financiamiento es un temazo, en su momento yo me acuerdo que esta discusión se dio también porque es una discusión ética igual. Exacto. No es una discusión financiera. Hoy día las casas de apuestas están colocando plata, como concretamente. Y no hay otra Y no hay entidad, mucho control, además, porque no hay mucha legislación en Chile sobre las casas de apuestas. Claro, es un lugar que está como en una oscuridad, igual jugando, digamos. Pero en la concreta gestión, los quienes manejan clubes dicen, no están colocando la plata para financiar mi club, po. Y eso es una realidad también. Antes no fueron las casas de apuestas. Yo me acuerdo que en los 90 eran Cristal, la cervecería. La cervecería y el canal del fútbol. O sea, lo que estaba detrás antes del canal del fútbol, la repartición incluso de lo que era el CDF fue parte del debate. Bueno, y en esos tiempos René Orozco, el antiguo el dirigente, uno de los últimos presidentes de la U,
él debatía eso. Él decía, en mi club no van a haber cervecerías ahí porque fomento el alcohol, porque fomento esto, y el fútbol tiene un rol Una misión social. ¿cierto? Entonces, claro, yo siento que se vuelve a encender un poco el debate. Hace poco en otros clubes también aparecieron las forestales en el sur, y también generó en su hinchada y en sus socios militantes activos oye, pero ¿qué pasa? ¿Cachai? Entonces, claro, ahí hay yo no sé si hay respuestas de salida. Yo siento que hay que dar la discusión, todavía no se está dando, y está bueno que se empiece a abrir, pero como decís tú, es un mercado que tiene irregularidades, que no sabemos mucho, que es concentrado. Y el rol de la FIFA también, que se entromete por sobre los estados. Es una de las cosas, bueno, Maradona fue uno de los grandes detractores de la FIFA. Claro, claro. De hecho, con Cantona estaban haciendo el sindicato de jugadores. No es menor como el rol que tiene la FIFA a nivel mundial, con cómo se castiga, incluso cómo no se ha sancionado, por ejemplo, a Rusia a propósito de la guerra, que no participe en el mundial, pero a Israel se le permite participar del mundial y de las copas internacionales a pesar de que está propiciando el mayor genocidio del siglo XXI. Totalmente. Así que, Patricio, muchas gracias por acompañarnos, por tus reflexiones, y te dejo para que puedas despedirte y saludar y invitar a la gente a conocer Matecito Amargo. Sí, gracias a ti, Carola, gracias también al espacio, y nada, pues dejo invitado a todas y todos a que se sumen a esta cancha del fútbol real y popular. Editorial Matecito Amargo en Instagram, también los diferentes fútbol club en Instagram, ahí nos pueden encontrar, hay un montón de libros, fanzines, literatura futbolera que busca hacer una jugada contrapelo. Eso es lo que buscamos, así que como decimos siempre en el podcast, el otro fútbol no se mancha, o sea, el otro fútbol es posible, que la pelota no caiga, en verdad. En cuanto a la violencia que existe en el fútbol, ¿quién crees que debería hacerse responsable de ello? ¿Los dirigentes de clubes, el gobierno, las personas? Yo creo que todos. Al final está escalando muy brígidamente la violencia, así que tarea de todo el mundo, en verdad, desde adentro hasta afuera de los organismos más grandes. Pucha, yo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Yo creo que todos los que mencionaste tienen algo que ver en esto y obviamente tienen la responsabilidad también. Creo que un poco de ambos, tanto por quienes los administran y por parte del Estado un poco. No, más que nada los hinchas, pues la misma gente se tiene que aprender a controlar, y bueno, no puedo creer que haya gente tan mona que se acabe por ese tipo de weás, ¿cachai? Yo creo que es de ambos, porque estaría bien que fuera como muy racional y decirle a los barra, oye, es que se ven total y obvio dejamos de hacerlo, pero obviamente así no funciona. Y creo que el primer paso es, obviamente, como ocurre en todos los países que arraigaron la violencia, por ejemplo en Inglaterra con los hooligans, es como declarar a las barras, a los barra bravas, como organización ilícita, porque está demostrado, y no una solución, que tienen vínculos con el narcotráfico, por ejemplo. Pueden ser los clubes, como la misma hinchada. Yo creo que es una weá de ser más persona uno mismo y comprender que todos somos gente. Yo diría que en primera medida, idealmente en las instituciones deportivas, ya los equipos cuando hay partidos en general, pero por sobre todo el Estado, diría. El Estado. Es un tema de Estado. O sea, ellos tienen que dar la ley, digamos, las directrices para que la ley se cumpla, y debe ser responsable también de poder rectificar que eso pase. Ya estamos de vuelta y tenemos una tremenda amiga invitada. Es editora de Chirimbote, autora de Las antiprincesas y antihéroes. Es hincha de Newell's y bielcista y maradonista como yo. ¿Cómo estás, Nadia Fink, amiga? ¿Cómo has estado? Hola, Cari, ¿cómo estás? Y me encanta tu remera. Ahí sí. Registré. Sí. Yo casi pensaba, me tendría que poner una remera del fútbol, pero estoy en una feria y estoy así como en modo más serio, entonces no puedo. Ay, nos conocemos. Nadia, quiero partir porque sé que estás con muy poco tiempo. Quiero que nos cuentes porque hoy día estamos tratando a propósito de lo que ocurrieron estos días entre las hinchadas en Argentina, en Avellaneda, lo que es ser hincha. Y yo sé, y te conozco, y sé que eres una tremenda hincha de Newell's, del fútbol en sí, pero ¿cómo te sientes como hincha cuando ves lo que ocurre por el amor incluso que sientes por el fútbol? No solo por el equipo, por tu equipo. Sabés que venía pensando muchísimo a eso, te tuve tan en la cabeza también, a vos y a ustedes por allá. Es tremendo, por supuesto que una es hincha, que le encanta ir a la cancha, que siente que son espacios donde se puede compartir,
no solo todavía una mezcla de clases, de lugares, de personas, es un lugar donde todavía nos podemos encontrar, pero bueno, cuando pasan estas cosas es cuando se muestra, leí algo muy interesante en Golpe de Estadio que hablaba de la palabra, de cómo cuando la palabra, estas chicanas futboleras, estas canciones, se rompen para dar paso a una acción violenta que completamente deshumaniza a una persona que va a hinchar por un equipo de fútbol. De cualquier manera no son hinchas, son barras bravas. Hay una diferencia bastante grande entre lo que terminan provocando las barras de quienes van a ver un partido, a cantar, a pasar un rato y a compartir el amor por su equipo, ¿no? Es verdad, y fíjate que el fútbol es algo que se ha querido un poco deshumanizar también y ponerlo en un círculo muy de violencia y fuera de la ética. Y tú y yo, como bien sé, somos, yo creo que una de las fanáticas acérrimas de uno de los hombres que la ética en el fútbol la tiene precisa, que lo hemos comentado muchas veces, pero quiero que la gente lo sepa, que es Marcelo Bielsa, que aquí en Chile se le quiere mucho, pero no solo por su estilo de juego, sino por su ética futbolera. Recuerdo ese partido que en Europa y su equipo hace un gol mientras había un jugador en la cancha tirado y él da la orden de que eso no era fair play y da el pase para empatar. Nadie comprendía esa ética futbolera. ¿Cómo tú podrías describir figuras como Bielsa, que buscan retomar esa discusión, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo críticos respecto al fútbol y las sociedades anónimas, las casas de apuesta, que tensionan no solo en Argentina, en Chile, en Brasil, sino que están tensionando el fútbol a nivel mundial? Es muy interesante porque lo que Bielsa hace, gana el premio Fair Play y no lo va a recibir, porque él dijo, mi mamá me crió así, yo soy así, ¿por qué me van a dar un premio por ser, digamos, a mí me parece que su ética parte de que él cree que es hacer lo correcto, lo que hay que hacer, digamos, ni siquiera se vanagloria de hacer lo correcto, me parece que es interesante esa mirada y es lo que trata de... Todo esto que vos nombraste, de las apuestas, de lo que sucede también en esto de, cuando hablábamos de esto del paso de la palabra en internet, esta apuesta que tienen a mano las niñeces, las adolescencias, grandes figuras también y grandes clubes esponsoreados por las casas de apuestas, las SAD que están siempre ahí, bueno, en Chile las han sufrido, las siguen sufriendo muchísimo, acá están ahí al borde, hay una resistencia muy grande, pero me parece que hay que sostener esta ética que figuras como Bielsa, Guardiola incluso, que se salen, Guardiola desde otros lugares también, porque él se sale de la cancha e incluso toma posturas para defender, por ejemplo en este momento a Palestina, digamos. Me parece que es fundamental porque si no quieren tapar todo, no solo con la violencia dentro de una cancha, sino vos fijate la violencia que existe en la inacción que hay de parte de la asociación, de las asociaciones, de la FIFA, de la Conmebol, de la AFA. Eso también es una violencia, ¿no? Esto que dicen los redondos, violencia es mentir, bueno, violencia es no hacer también y dejar que otros se maten entre sí. Entonces hay algo ahí de toda esta ética que resulta imprescindible y que resulta imprescindible también poder transmitirla desde muy pequeños, pequeñas, porque todo ese amor que sentimos por el fútbol, que bien vos decís y que nos representa como personas y como pueblo, también es muy difícil cuando suceden todas estas cosas y poder involucrar desde un lugar sano a las niñeces, a las adolescencias y a cualquier persona, ¿no?, que está interesada en el fútbol. Claro, y no solo ver el fútbol como un lugar, como un centro de acopio de millones de dólares. Y te quiero llevar a otro punto del fútbol, que es el fútbol femenino. Yo hace poco, hace unas semanas atrás, se lanzó el torneo femenino de la Asociación de Fútbol Argentino, y quienes lo dieron que fue una imagen que fue muy grosera, creo yo,
estaba toda la dirigencia, toda masculina, no invitaron ni siquiera a una jugadora para dar el vamos al torneo femenino. Y acá en Chile pasa similar, no están los recursos necesarios, ni siquiera incluso los seguros médicos que son esenciales o el derecho laboral. ¿Cuánto más, en este caso, las mujeres que hemos sido hinchas, que acompañamos el fútbol masculino, seguimos esperando que se le entregue la misma categoría, la misma dignidad y la misma energía al fútbol femenino? Además que, en el caso de Chile, está jugando bastante mejor que la selección masculina. Sí, eso es lo que llama mucho la atención, porque por ahí hay mucha gente que denosta el fútbol femenino porque primero no tienen la paciencia de ver los recursos que se invierten, como vos bien decís, y por otro lado, realmente vemos lo que son los partidos de fútbol masculino, por ejemplo, en primera acá de Argentina, son vergonzosos, hay partidos vergonzosos, hay fechas enteras donde las cantidades de goles van bajando sistemáticamente, entonces no hay punto de comparación, digamos. Sí es cierto esto que vos decís, que los varones siguen estando ahí a la cabeza, no llaman futbolistas, no llaman funcionarias, no llaman un montón de personas, de mujeres, de disidencias que podrían estar representando. Hay un par de cosas que pensaba. Por un lado, la reciente Copa América, que se jugó en Ecuador, que llamó mucho la atención la falta de público, una cosa muy rara y significativa, porque evidentemente es un país de Latinoamérica donde tal vez no está tan desarrollado. Una lástima, porque podría hacerse en lugares donde sí esté desarrollado, y en ningún lado casi transmitían los partidos. Otra cosa que parece que hubo un retroceso, porque antes teníamos más acceso incluso a los partidos de fútbol femenino. Es que ves que las selecciones avanzan, mejoran, la calidad de los partidos fue muy superior a la Copa América anterior, el duelo entre Colombia y Brasil de la final fue impecable. En el caso particular de la selección argentina avanzó un montón y llegó a un tercer puesto. Y en el fútbol local en Argentina, por primera vez en toda la historia del fútbol femenino, salió campeón, no es porque sea Newell's, no quiero ser autorreferencial, pero es la verdad. Pero los dos, en la Copa Federal y en la Apertura 2025 los ganó Newell's, que fue el primer equipo del interior en ganar después de todos estos años de fútbol femenino. Ahí vemos la poca inversión y las declaraciones de las jugadoras de fútbol fueron pobres, lamentables. Salieron campeonas contra viento y marea, poniendo horarios de partidos a las 2 de la tarde de un día de semana para la definición de campeonato, sin televisación, buscándolos por YouTube. Ahora, lo que sí voy a rescatar, porque vaso medio lleno después de la protesta, es que fue impresionante cómo las niñeces se sumaron a festejar en el club, niños, muchos varones, juntándose a ver esa final, por ejemplo, de Newell's, porque me toca de cerca y lo pude saber. Pero después empecé a investigar, y la Copa América, y en todos los lugares, las niñeces, los varones, siguen a sus equipos femeninos casi tanto como el masculino. Eso me llamó la atención y me parece que es algo muy positivo para tener en cuenta, y que tantas niñas estén jugando al fútbol y estén teniendo sus pósteres en las piezas. Ahora, como siempre, las instituciones, las dirigencias no están espejando esto, que tal vez cuando hasta lo registren en 5 años, se van a dar cuenta de que incluso es un beneficio para sus clubes, para sus jugadoras, para el desarrollo de más deporte, y también que más público se pueda acercar. Esto que no se está pudiendo sostener muchas veces con el fútbol masculino, hiperprofesionalizado, donde también el sentido de la adrenalina y de lo que sucede dentro de la cancha cada vez es menor. Pero además creo que entre los factores que son interesantes que ha desarrollado el fútbol femenino en América Latina, en Argentina, en Chile, es la épica con la que las jugadoras enfrentan los torneos y los campeonatos. Porque al menos acá está pasando que las jugadoras son dobles jornadas de trabajo, porque tienen un trabajo
fuera del equipo de fútbol o fuera de la selección nacional, trabajan todo el día, después en las tardes le dedican un rato al entrenamiento. Y tenemos jugadoras en Chile que son doctoras en física, que además llevan una vida bastante admirable, no están involucradas en como los problemas faranduleros, que estos líos como ocurre en Argentina y en Chile en varias partes, como amorosos, sino más bien concentradas tanto en su desempeño académico por fuera del fútbol, pero también en mejorar futbolísticamente, en mejorar deportivamente, pero también abriendo paso a unas generaciones que van a tener más chances para enfrentarse como deportistas y como deportistas de alta competencia. Y eso es lo que yo siento que tenemos como deuda social, y ahí no solo voy a meter a las dirigencias, sino que nosotros como sociedad empujar esa apertura, el empujón que estas jugadoras hoy día requieren por parte nuestra, como en tu rol como editora en Chirimbote, lo que hace Ayelén en Puyol con sus comentarios periodísticos, como también hoy día incluso hay más mujeres comentaristas de fútbol, que antes ese espacio era nulo, y hay academias, escuelas que están formando comentaristas y periodistas deportivas que antes no existían en nuestros países. Sí, me resulta muy interesante esto que decís de las épicas que llevan adelante estas jugadoras. Es verdad que son dobles jornadas de trabajo. También es muy sorprendente cómo empiezan a empujar ciertas más colectivas, no solo en la defensa de su equipo, de sus propias compañeras, de otras categorías, sino que también incluso tensionan, ha pasado con jugadoras europeas, ha pasado con jugadoras tal vez más de renombre, tensionan con las marcas de sus camisetas que rebajen los precios para sus hinchas. Digamos, hay algo también en esta función como destacada, este rol social que ellas sí toman y llevan adelante con mucho más compromiso que lo que resulta el fútbol masculino, que parece un desfile realmente. Cada vez que hay un entrenamiento es un desfile de quién se lleva el bolso más lleno caro de ositos, que es más caro y más ridículo. Entonces me parece como que hay algo de esto que tiene que ver mucho con cómo trabajamos colectivamente, digamos, en general las mujeres, pero que también, y en esto también que decís vos de las responsabilidades de sociedad, me pregunto a veces cuando del otro lado, por ejemplo, en la celebración del campeonato del fútbol femenino, se hizo un jueves a las 2 de la tarde, y no fue, claro, la cancha no puede estar llena un jueves a las 2 de la tarde, la gente trabaja. Tenés un lugar donde se juega el fútbol y va la localía. Hacelo previo a un partido de fútbol masculino, si querés darle incluso más visibilidad, más acompañamiento. Esto de, por ejemplo, el técnico obligó, porque lo llevó obligado, pero lo llevó a ver a las jugadoras, a algunos jugadores de fútbol masculino. Digamos, tiene que haber una acción conjunta que me parece que falta, pero que como sociedad a veces, incluso estando dispuesta, hay muchas barreras del otro lado que además da la sensación, incluso como sociedad toda, en esto de las derechas, que antes, aunque sea, se hacía por obligación, como que había que tener un cupo femenino, había que tener una disposición a pensar que tenía que haber mujeres, pensar que teníamos que hablar de cierta forma, con A, con O, con E, pero incluir. Y me parece que ahora se está dejando ese registro y se está dando lugar a lo que siempre fue, que antes muchas veces se sostenía desde la hipocresía, pero que a la vez se imponía. Entonces, por lo menos había una obligación de repensar las cosas. Hoy me parece que este retroceso también lleva algunos retrocesos, pero que siento que desde abajo son medio imparables. Porque las niñas, en cualquier familia, yo escucho que 2, 3 niñas están jugando al fútbol. Entonces, las niñas juegan al fútbol, otras niñas que van a ver, otras niñas que van a la cancha y otras niñas. Entonces, es medio como imparable, a pesar de que cada vez lo estén taponando más desde arriba, ¿no? Pero, y fíjate que además las jugadoras actuales del fútbol femenino a nivel mundial también se vuelven referencia para niñas. Yo recuerdo mucho el caso de Jenny Hermoso cuando ella recibe el beso
del técnico, y ella que lo denuncia como acoso, y que en su momento fue un debate. Pero también incluso lo que hace Jenny también es hacer que el fútbol no solo es fútbol. Son relaciones también sociales, son relaciones de poder y también son relaciones de equilibrar esos poderes tan asimétricos que siempre existen, sobre todo hacia las mujeres. Entonces, también gestos como el que hace Jenny para muchos hoy día quisieran, en estos retrocesos que han habido, poner que esa denuncia fue un abuso. O sea, algunos han querido invertir ese rol, pero como bien tú dices, hay una sociedad también que viene avanzando, que ya estos cambios son un poco más imparables. O sea, las niñas deciden jugar fútbol, quieren dedicarse al fútbol de manera profesional, pero al mismo tiempo poniéndole los límites a aquellos quienes siempre se han sentido dueños exclusivos del fútbol. Cuando las mujeres tenemos las condiciones iguales para dedicarnos a este deporte, tanto como deportistas, como periodistas, como en el mundo del deporte. Yo creo que es parte del debate que es importante, que se ha dado tanto en Chile, en Argentina, en México. El campeonato femenino mexicano ha crecido muy fuerte a nivel latinoamericano. Hay otra competencia que se está dando en Europa que también tiene que ver con los recursos económicos y el control que tiene la FIFA sobre los clubes europeos, pero también compran jugadoras latinoamericanas. O sea, muchas partes, muchos clubes de Europa, tanto de Francia, Inglaterra, España, hay jugadoras latinas que tienen muy buen rendimiento, pero que además ellas han dado un salto en la consolidación de ellas como derechos de las jugadoras. ¿Cómo ves, para ir cerrando, este proceso de consolidación de derechos, desde el derecho a los seguros médicos, incluso a los transportes, que en muchas partes de nuestra región ni siquiera se les asegura el transporte para que puedan ir a competir y defender una camiseta? Sí, creo que eso fue Mariana Larroquete, que además es una jugadora de la selección, digamos, después de que gana la Copa Federal, y lo pongo federal así muy entre comillas, porque justamente fue el reclamo que ella hizo. Esto se llama Copa Federal, pero fue un desastre, no se cubrieron casi los viáticos, no había condiciones en las mayorías de las canchas, está todo muy centralizado en Capital Federal. Bueno, esto en Argentina, por poner una muestra, pero se da, lo que pasó en Ecuador en la Copa América demostró que no hubo un incentivo para que se hiciera masiva la convocatoria a ir a ver a selecciones como Colombia, como Brasil. En Brasil está jugando Marta, está jugando sus últimos momentos, digamos. Creo que en cualquier lugar sería un privilegio poder ir a ver a Marta si se hubiera lo suficiente. Entonces, sí, por supuesto que hay que seguir peleando por estas condiciones. ¿Sabés qué me hizo acordar esto de la AFA cuando se juntan todos a anunciar, cuando se logró el voto femenino en la Argentina, que eran todos los varones? Claro, tenían que aprobarlo ellos porque las mujeres todavía no tenían participación política, pero estamos hablando de hace 100 años atrás, bueno, no tanto, pero ahí... pero estamos hablando de una cantidad de años atrás y sentí ese mismo retroceso de todos los tipos discutiendo si se le pueden dar derechos a las mujeres o no. Me parece que cuando partimos de esas bases tan retrógradas, la pelea que hay que dar es cuerpo a cuerpo y minuto a minuto. También por eso yo veo acá, por ejemplo, las pioneras, ¿no? Que bueno, es algo que investigó tanto Ayelen Pujol sobre el fútbol femenino, digamos, que vos decís, hace tantos años atrás hubo mujeres que realmente tuvieron que viajar por su cuenta, ponerse sus propias camisetas, coserse los números en la espalda para poder ser algo, y hoy miran y sienten que las jugadoras de hoy tienen muchos más derechos ganados. Bueno, la idea es que dentro de 20 años, 25 años, las jugadoras estén mirando para atrás y diciendo gracias por toda esta lucha a jugadoras que hoy están estudiando, trabajando y compitiendo a la vez, digamos. Ojalá lleguemos a eso. Me parece que hay que seguir tensionando, así como hay que seguir defendiendo las asociaciones civiles que hoy son los clubes de fútbol en Argentina, así como hay que pensar qué pasa con el tema de los visitantes,
por qué se justifica desde esos lugares, como lo que pasó el otro día con la U e Independiente, que, digo, si nosotros pensamos que no hay hinchas visitantes en la Argentina, fue el 11 de junio de 2013, o sea que estamos hablando de ya 12 años, y dejó de haber hinchas visitantes porque la policía bonaerense mató a un hincha de Lanús que estaba yendo a La Plata, estaba en la entrada del Estadio Único de La Plata contra Estudiantes. Es decir, la justificación de que no haya hinchas visitantes es el asesinato de un policía a un hincha. Como todo está mal, todo este sistema está mal, diría Lisa, porque digo, todo empieza muy detrás y muy mal cuando la policía no está haciendo los cordones que debería estar haciendo, está reprimiendo y no está cuando tiene que estar. Bueno, digamos, todas estas cosas que ya sabemos, pero que tienen que ver con todo un sentido común que también tenemos que cuidar en el fútbol femenino. El fútbol femenino hoy no es negocios todavía, no es objeto de grandes represiones, pero bueno, también ojalá se pueda ir construyendo con el debido cuidado que se merece para no llegar a estos estándares tan penosos en los que está el fútbol masculino, digamos. Es verdad. Bueno, Nadia, un abrazo. Muchas gracias por participar en el Silencio de los Inocentes. Nos vemos muy pronto por allá. Por favor, muchas gracias a vos. Siempre todo mi amor por ahí. Bueno, como lo hemos dicho, el fútbol en nuestro país y en el mundo es pasión, alegría, pero también, lamentablemente, es corrupción y desigualdad. Lo que pasa en la cancha también pasa en nuestros hogares y es reflejo de toda nuestra sociedad. Bueno, queremos agradecerle a Patricio y a Nadia por habernos acompañado en este tercer capítulo. Y no te olvides en seguir las redes sociales de La Roja TV, para que además puedas participar en el sorteo de este libro, Fútbol Rebelde y Popular, de Matecito Amargo. Así que no te pierdas, participa y lo estaremos sorteando al final del programa. Un abrazo.